Fui el primer hijo de mis padres Adán y Eva, los primeros seres humanos creados por Dios y habitantes del jardín del Edén. Mis padres, después de ser expulsados del Edén por desobedecer a Dios, comenzaron una vida en la tierra, trabajando su suelo y formando una familia. Yo, como el primer hijo, nací con la esperanza y la responsabilidad de continuar el legado de mis padres, trabajando la tierra y cuidando de mi familia. Tiempo después, mi hermano Abel nació, y juntos crecimos aprendiendo las labores que sustentarían nuestra existencia. Abel se inclinó por cuidar rebaños, mientras que yo me dediqué a cultivar la tierra. Ambos buscábamos la aprobación y bendición de Dios a través de nuestras ofrendas. Sin embargo, fue la preferencia divina por el sacrificio de Abel la que encendió en mi corazón un fuego destructivo, un sentimiento oscuro que me consumía poco a poco. Recuerdo como si fuera ayer el momento que cambió mi destino para siempre. Estaba en el campo, consumido por la envidia y el resentimiento hacia mi hermano menor. Abel había encontrado favor a los ojos del Señor, ofreciendo el sacrificio de uno de los primeros nacidos de su rebaño con un corazón puro, mientras que los frutos de la tierra que fueron mi ofrenda no fueron mirados con el mismo agrado. Ese rechazo encendió una llama de celos que no supe controlar. Y así, en un arrebato de furia que aún me persigue, cometí el acto más atroz. Levanté mi mano contra Abel y en un instante de ira descontrolada, lo maté. La tierra, que antes acogía generosamente el fruto de nuestro trabajo, ahora absorbía la sangre inocente de mi hermano. Con ese acto, mi futuro quedó irrevocablemente marcado por la culpa y condenado a vagar eternamente. Pero déjenme contarles todo desde el comienzo. Mi nombre es Caín y esta es mi historia. En el amanecer de la humanidad, cuando el mundo aún era joven y los recuerdos del Edén vibraban en el aire como una canción olvidada, nací yo, Caín, el primogénito de la primera familia sobre la tierra. Mi llegada al mundo fue un acontecimiento de esperanza y alegría para mis padres, quienes veían en mí no solo a su hijo, sino también el fruto de su amor y la promesa de una nueva vida fuera del paraíso perdido. Mi nombre, que resonaba con los ecos de los comienzos, fue elegido con la expectativa de que sería el primero de muchos, el inicio de una descendencia numerosa que poblaría la tierra. No mucho tiempo después, nuestra familia creció con la llegada de mi hermano, Abel. Él, el segundo hijo, nació con un espíritu gentil y una inclinación natural hacia los animales. Mientras yo heredaba la fuerza y la determinación de mi padre para cultivar la tierra, Abel demostró una paciencia y un cariño especial hacia las criaturas que la habitaban, convirtiéndose en pastor. Desde pequeños, nuestras diferencias fueron notables, pero también complementarias. Éramos como dos hilos en el tejido de una familia emergente. Nuestra infancia transcurrió tranquila entre los campos y los rebaños, bajo el vasto cielo que nos cobijaba. Adán, nuestro padre, nos enseñó a labrar y trabajar la tierra, a respetarla y a obtener de ella nuestro sustento. De él aprendimos el valor del esfuerzo y la importancia de ofrecer a Dios lo mejor de nuestro trabajo, como muestra de gratitud y devoción. Eva, nuestra madre, con sus relatos sobre el Edén, nos inculcó el amor por la creación y el anhelo de vivir en armonía con ella. Yo, como el siguiente labrador de la familia, dediqué mi vida a dominar la tierra, a entender sus ciclos y secretos. Sentía un profundo orgullo al ver los campos florecer bajo mis manos, y cada fruto cosechado era para mí un testimonio de la bondad inherente del mundo, a pesar de la sombra del pecado que nos había alejado del jardín divino. Abel, por su parte, encontró su llamado entre los rebaños, cuidando de ellos con una dedicación que iba más allá de la supervivencia, tratándolos con un amor casi fraternal. Así transcurrieron nuestros primeros años, en una existencia marcada por el trabajo y el aprendizaje constante. Sin embargo, bajo la superficie de esa vida aparentemente simple y llena de esfuerzos compartidos, comenzaron a gestarse en mí sentimientos que con el tiempo darían un giro trágico a nuestra historia. La competencia silenciosa por el reconocimiento, el deseo de sobresalir y la búsqueda de aprobación divina se entrelazaron en el tejido de nuestra relación fraternal, preparando el escenario para un acto que resonaría a través de las edades, como un sombrío recordatorio de la fragilidad del vínculo humano. Con el transcurso del tiempo,
Aquel sentimiento de rivalidad sutil que había crecido entre Abel y yo halló su expresión en un acto de devoción que cada uno esperaba fuera agradable a los ojos del Señor. Llegó el momento de presentar nuestras ofrendas, una práctica que nos había sido enseñada como un medio para honrar a Dios y mostrar nuestra gratitud por su provisión constante. Yo, lleno de orgullo por el fruto de mi labor en los campos, seleccioné con cuidado parte de la cosecha que había cultivado. Estas eran las primicias de mi trabajo, el resultado de días soleados y lluviosos, de amaneceres tempranos y atardeceres tardíos. Con esta ofrenda esperaba no solo demostrar mi habilidad y dedicación, sino también ganarme el favor divino. Abel, por su parte, se preparó para su propia ofrenda. Él escogió de entre su rebaño, pero no cualquier animal. Abel ofreció los primogénitos de sus ovejas, aquellos de la mejor calidad y sin defecto alguno. Su elección no fue meramente práctica, sino que estaba imbuida de un profundo sentido de sacrificio y reverencia. Abel no se limitó a seleccionar, ofreció lo mejor, lo más preciado, como gesto de su completa devoción y fe en el Creador. Al observar a Abel preparar su ofrenda con tal cuidado y humildad, un torbellino de emociones empezó a agitarse en mi interior. Aunque en el fondo de mi ser había una voz que me instaba a reconocer la pureza y sinceridad de su gesto, no pude evitar sentirme superado por una sombra de duda y resentimiento. Mi mente comenzó a llenarse de preguntas inquietantes sobre el valor de mi propia ofrenda. Sobre mí, valía ante los ojos de Dios. La comparación silenciosa entre la cosecha en mis manos y los primogénitos de Abel se convirtió en un espejo que reflejaba mis inseguridades más profundas. Este momento, destinado a ser una expresión de fe y agradecimiento, se transformó para mí en un campo de batalla interno, donde mis deseos de aprobación y reconocimiento luchaban contra un creciente sentimiento de inferioridad. La preparación de nuestras ofrendas, tan diferente en espíritu y en forma, no solo marcó la divergencia en nuestros caminos de devoción, sino que también encendió en mi corazón la chispa de un conflicto que se extendería mucho más allá de lo que yo podría haber imaginado. En ese momento, sin saberlo, nos encontrábamos al borde de un abismo cuyas sombras proyectarían un largo y oscuro eco a través del tiempo. A medida que presentamos nuestras ofrendas ante el Señor, el aire parecía cargado de expectativa, como si el mismo cielo contuviera la respiración ante el acto de devoción de dos hermanos. La respuesta de Dios no se hizo esperar, pero llegó de una manera que jamás hubiera anticipado, una que cambiaría el curso de mi vida para siempre. El Señor miró con favor la ofrenda de Abel. Su sacrificio, que fueron los primogénitos de su rebaño, fue aceptado con una señal divina de aprobación, que resonó más allá de las palabras. La sinceridad y la pureza de su corazón, reflejadas en su acto de dar lo mejor de sí sin reservas, encontraron eco en el corazón de Dios. Abel, con una mirada humilde y agradecida, recibió la bendición divina, una confirmación palpable de que su ofrenda había sido recibida con agrado. En cambio, mi ofrenda, a pesar de ser el fruto de mi esfuerzo y dedicación, no fue mirada de la misma manera. La ausencia de una señal divina de aceptación fue como un golpe directo a mi orgullo y a mi ser. Las preguntas que habían asediado mi mente antes de la ofrenda ahora retumbaban con más fuerza, cargadas de un nuevo peso. ¿Por qué no era mi ofrenda suficiente? ¿Qué había en el sacrificio de Abel que le hacía merecedor de la aprobación divina y no el mío? La reacción del Señor no solo profundizó la brecha entre Abel y yo, sino que también sembró en mi corazón la semilla de una amargura que pronto crecería fuera de control. Sentí cómo la envidia y el resentimiento se apoderaban de mí, oscureciendo mi juicio y envenenando mi alma. Fue entonces cuando el Señor, en su infinita sabiduría y misericordia, se acercó a mí con un mensaje de advertencia y esperanza. Me preguntó por qué estaba enojado y por qué mi rostro estaba abatido. En sus palabras había una invitación a reflexionar, a comprender que el ofrecimiento de una ofrenda no era simplemente un acto de dar algo externo, sino una expresión del estado del corazón. Dios me hizo ver que si hacía lo correcto, sería aceptado, pero si no lo hacía, el pecado estaba a la puerta, acechándome como una bestia lista para devorar. Me advirtió que debía dominarlo, que estaba en mi poder elegir un camino diferente, uno de rectitud y armonía. Pero en aquel momento, cegado por el orgullo y la ira, no pude o no quise entender la profundidad de su mensaje.
la posibilidad de redención se ofrecía ante mí. Pero mi corazón ya estaba demasiado lejos, perdido en la oscuridad de mis propios sentimientos turbios. La advertencia divina, en lugar de guiar mis pasos hacia la luz, se convirtió en el último empujón hacia un abismo del cual no habría retorno. Consumido por la envidia y el resentimiento que se habían apoderado de mí tras la ofrenda, permití que estos sentimientos oscuros dictaran mis acciones, llevándome por un camino del cual no podría regresar. A pesar de la advertencia divina, mi corazón se endureció, y en lugar de buscar la redención y el perdón, elegí el camino de la ira y la venganza. Este camino me llevó a cometer el acto más infame, un momento que quedaría marcado para siempre en la historia de la humanidad. En mi tormento llamé a Abel. Lo invité a salir al campo, lejos de los ojos de nuestros padres, lejos de cualquier testigo que pudiera haber intervenido o detenido lo que estaba a punto de suceder. Abel, confiando en mí como su hermano, no tuvo razón para sospechar de mis intenciones. Él me siguió, probablemente esperando compartir un momento de trabajo o incluso de reconciliación. Pero en aquel campo, lejos de cualquier mirada, mi corazón reveló por completo toda su oscuridad y bajeza. En ese momento, consumido por emociones que no supe controlar ni superar, me enfrenté a Abel. Entre nosotros, las palabras se tornaron innecesarias. El aire se cargó con la tensión de un preludio trágico. Y entonces, en un arrebato de ira que hasta hoy me cuesta comprender plenamente, levanté mi mano contra él, con violencia, motivado por un cúmulo de sentimientos negativos que habían encontrado su cauce en el acto más destructivo. Maté a mi propio hermano. El golpe no solo acabó con la vida de Abel, sino que también selló mi destino. La tierra, que había sido testigo mudo de nuestra infancia y de nuestros esfuerzos, ahora absorbía la sangre inocente de mi hermano, marcándome como el primer asesino de la historia, el perpetrador del primer homicidio de la humanidad. En ese instante, el peso de mi acción cayó sobre mí con una fuerza devastadora. La magnitud de mi pecado, el horror de haberle quitado la vida a mi propio hermano, comenzó a hacerse real. Pero ya era demasiado tarde. Ya la acción estaba hecha, y con ella, el curso de mi vida y de la humanidad estaba irrevocablemente alterado. En mi intento por superar el rechazo y la envidia, había trazado una línea que nunca podría borrarse, inaugurando una era de violencia y sufrimiento que resonaría a través de las generaciones. Después de cometer el acto irremediable contra Abel, el silencio del campo se tornó ensordecedor, un testimonio mudo del horror que acababa de desplegarse bajo el cielo abierto. La tierra, que antes me había dado sustento y vida, ahora se convertía en el lecho final para mi hermano, absorbiendo su sangre como un oscuro recordatorio de mi acción. No pasó mucho tiempo antes de que el Señor me llamara, preguntando por Abel. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Su voz, aunque tranquila, llevaba el peso de un conocimiento profundo, como si las mismas vibraciones del aire le hubieran contado la historia de lo ocurrido. En un intento desesperado por ocultar mi culpa y quizás engañarme a mí mismo sobre la magnitud de mis acciones, respondí con una pregunta que resonaría a lo largo de los siglos por su descaro e insolencia. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? La respuesta del Señor no se hizo esperar, penetrando la niebla de mi negación con la claridad de la verdad divina. Me confrontó con las consecuencias de mi acto, diciéndome que la sangre de Abel clamaba desde la tierra, un grito silencioso por justicia que ascendía hasta él. En ese momento me di cuenta de que no había escape posible, ni físico ni espiritual, de lo que había hecho. El vínculo de sangre que unía a Abel y a mí en vida, ahora se convertía en el testimonio eterno de mi traición. La sentencia divina fue pronunciada. Estaría marcado y alejado, un fugitivo y vagabundo en la tierra que había sido mi hogar. La tierra, que había abierto su boca para recibir la sangre de Abel, ya no me ofrecería su fuerza. Trabajarla sería en vano, pues se volvería contra mí, una maldición viva de mi acción. Y aunque el Señor puso sobre mí una marca, asegurando que nadie me mataría en venganza, esta marca no era menos una condena, recordándome eternamente mi crimen y separándome de la presencia divina. Con el corazón pesado por la culpa y el alma atormentada por el castigo, me alejé de la presencia del Señor, dejando atrás no solo a mi familia, sino también cualquier esperanza de redención en esta vida. Fundé una ciudad, un intento vano de construir algo perdurable en medio de mi desolación.
y aunque mi linaje continuaría, la marca de mi pecado se transmitiría a través de las generaciones, un eco sombrío de la primera violencia fraternal. Este fue el legado que dejé, una historia de advertencias sobre los peligros del resentimiento y la envidia, y el precio devastador de permitir que tales sentimientos guíen nuestras acciones. Aunque mi nombre seguirá siendo sinónimo de asesinato, mi historia es también un llamado a la reflexión y al arrepentimiento, una oportunidad para que tú que la escuchas elijas un camino diferente, un camino marcado por el amor y la responsabilidad hacia sus hermanos y hermanas en la vasta familia humana. Apreciados oyentes, mi vida, aunque marcada por decisiones que trajeron consecuencias dolorosas, ofrece lecciones vitales que pueden aplicarse a las de ustedes. Les insto a mirar más allá de mi error, hacia la misericordia y la redención que Dios ofrece. Aprender de mi historia significa reconocer el profundo daño que la envidia, el resentimiento y la falta de perdón pueden causar no solo a otros, sino también a uno mismo. Es un llamado a ser conscientes de que somos, en efecto, guardianes de nuestros hermanos y hermanas, llamados a amar, proteger y edificar en lugar de destruir. En su misericordia infinita, Dios les ofrece a cada uno de ustedes la oportunidad de comenzar de nuevo, siendo libres de las cadenas del pasado. Que mi historia los inspire a vivir una vida que refleje el amor, la compasión y la misericordia que Jesucristo nos enseñó, transformando cada corazón y cada relación según los principios del reino de Dios. Y así, queridos amigos y espectadores, llegamos al final de mi historia, una historia de errores y consecuencias, pero también de lecciones eternas que resuenan a través de los tiempos. Si esta historia ha tocado su corazón, les invito a mostrar su apoyo a nuestro trabajo dándole un buen me gusta a este video. Suscríbanse a este canal Historias Sagradas para no perderse ninguno de nuestros relatos. Compartan este video con amigos y familiares para que juntos podamos reflexionar y crecer en nuestra comprensión y en nuestra fe. Y por supuesto, dejen sus comentarios abajo. Cuéntenos qué les ha parecido esta historia, qué impresión les dejó y qué reflexiones pudieron aprender hoy. Su interacción nos motiva a seguir creando contenido que los enriquezca, inspire y acerque más a las verdades fundamentales que están en la palabra de Dios. Gracias por estar con nosotros en Historias Sagradas hasta el final. Hasta la próxima. Bendiciones.